Incidente en el Estambre 7. Relato de la saga La Era de la Sed. 2. El diagnóstico silencioso. El descenso no fue un simple tránsito por la escalera. Fue una inmersión. Hiraya dejó atrás la pasarela vibrante y se hundió en la bruma pastosa y aceitosa que colmaba el pozo del reactor. Con cada peldaño metálico, la realidad mutaba. Arriba el caos de los hombres y el crepitar del flujo resultaban ensordecedores. Abajo, al cruzar el umbral térmico, el mundo se volvió repentinamente mudo. Para un canalizador con don, aquel lugar habría sido una cámara de tortura, una cacofonía de aullidos resonantes y estática aplastante. Pero para Hiraya, que era un punto ciego en el tejido del arte, el descenso trajo un silencio sepulcral, solo roto por el siseo hidráulico de los inyectores y el latido sísmico de la estructura. El calor, sin embargo, era absoluto. 80 grados de realidad física. El aire se le echó encima como un sudario de plomo. Hiraya se apretó la manga de lana contra la nariz y la boca, obligándose a filtrar el aliento a través del tejido para no abrasarse la tráquea. Cada inhalación dejaba un gusto atroz. Cobre viejo, ozono corrompido y yémer corrompido. Un pozo químico y picante que se adhería al paladar como hiel. Allí abajo, el vapor había perdido su inocencia blanca. Era una niebla de colores enfermos, velos de gas iridiscente, donde los arcos de flujo saltaban entre los condensadores como parásitos luminosos devorando el metal. Sus ojos lagrimeaban, pero no se detuvo. Sus botas patinaron sobre el enrejado del suelo, cubierto de una película traicionera de aceite y lodo químico. Alcanzó la base del abismo. Frente a ella, gobernando la oscuridad con un ritmo arrítmico y febril, palpitaba el núcleo. Aquello no parecía una obra de ingeniería. Era una esfera de bronce, vasta como un carruaje, que se dilataba y contraía con espasmos microscópicos. Parecía un corazón hipertrofiado al borde del infarto. Las runas de su superficie, grabadas para contener y canalizar el flujo, ardían con un rojo furioso, casi negro, el tono exacto de la sangre en una arteria estrangulada bajo la piel. Hiraya se aproximó. Sentía la saturación lamiendo su piel expuesta en el cuello y rostro, un hormigueo invasivo, como si 1000 parásitos de estática caminaran sobre ella. Pero su defecto la blindaba. Su cuerpo no resonaba con la onda. Donde otros se quemaban, en ella simplemente resbalaba y moría. Era un aislante vivo. «Vamos a ver qué te duele», susurró, con su voz ahogada por la densidad del aire. Ignoró las runas de advertencia que parpadeaban a su alrededor. Sabía que, allá arriba, los canalizadores estarían entonando cánticos para apaciguar la supuesta ira de la máquina. Hiraya resopló. Superstición de ignorantes. El acero no tiene sentimientos, no se enfada, simplemente se rompe. Dejó caer el maletín sobre la rejilla y buscó la herramienta más pesada. La precisión ya no serviría de nada, aquello requería fuerza bruta. Alzó la enorme llave de forja con ambas manos y golpeó la tubería de inyección principal. El impacto no produjo un tañido limpio y hueco en un metal sano. El sonido murió al instante, reverberando en sus huesos con una nota sorda, pastosa, enferma. Fue como golpear un fémur mal soldado o un pulmón encharcado. «Estás obstruida», diagnosticó, bajando la herramienta. No era un problema de resonancia etérea ni de espíritus ofendidos. Era un atasco, una simple y vulgar obstrucción física. Hiraya rodeó el núcleo, agachándose para esquivar chorros de vapor que buscaban su cara como latigos de niebla hirviente. Buscaba la enfermedad en el metal, la verdad sucia que se ocultaba bajo capas de misticismo. Los guantes de fibra de roca, grotescamente grandes, entorpecían sus movimientos. Pero quitarse esa segunda piel era suicidio. Las tuberías radiaban un calor blanco capaz de fundir la carne al contacto. La encontró en la válvula auxiliar 4, sepultada tras una maraña de conductos.
No parecía una válvula, parecía una herida gangrenada. El volante de hierro estaba devorado por una costra cristalina, una excrescencia azulada y dentada que había colonizado el mecanismo como un tumor de coral maligno. La formación latía con una luz tenue y febril. Sacó un punzón de acero templado de su estuche y sajó la superficie de la costra con violencia. Un polvo fino y brillante cayó al suelo, siseando como ácido al tocar la grasa. Acercó la cara a la sustancia, ignorando el calor que le rizaba las pestañas. No olía a ozono limpio del flujo. Olía a azufre rancio y salmuera. Aquel hedor punzante fue la llave que activó un recuerdo nítido. No era un olor nuevo. Lo había respirado 1000 veces en la oscuridad de su alcoba, bajo las sábanas, mientras devoraba el tratado de corrosión alquímica que había robado de los archivos prohibidos del palacio. Yana siempre se lo había dicho. Domina las ciencias vulgares, pequeña, porque el flujo olvida que el mundo está hecho de tierra. Ahí estaba la prueba de su acierto. Lo que tenía delante no era una enfermedad espiritual, ni la furia de un dios mecánico, tal y como predicaban los sacerdotes del gremio. Era una precipitación de sulfuros, una reacción química de manual, descrita con precisión en las páginas manchadas de moho que ella había memorizado mientras sus primos ensayaban reverencias en el salón de baile. Sal de vitriolo. La palabra no brotó de sus labios como una maldición, sino como una sentencia. Arrastraba consigo una risa seca, oscura y carente de humor. Ahí residía la gran farsa de su sociedad. Mientras los grandes canalizadores entonaban liturgias para apaciguar la ira espiritual de la máquina y su padre rastreaba ecos en el flujo, la realidad resultaba insultantemente vulgar. No había mística, ni destino, ni dioses ofendidos exigiendo sacrificios. Había química básica. Había un residuo de refrigerante barato y adulterado. Alguien había envenenado la sangre de la máquina para maquillar los libros de cuentas y ahorrarse unas monedas de cobre. Hiraya trituró el polvo corrosivo entre sus dedos enguantados, sintiendo una mezcla de asco y una oscura vindicación intelectual. «Mirad esto, padre», pensó proyectando su furia hacia el lugar donde estaría observando. «Buscáis fantasmas en los granajes, pero el único monstruo aquí es vuestra propia codicia. Me llamáis ciega al flujo, pero soy la única que ve la verdad. Vuestro precioso imperio no padece una crisis de fe. Simplemente se está oxidando. El acero no mentía. La química no hacía reverencias a los linajes. El sistema de purga no estaba ofendido, estaba calcificado. Las arterias de la estación sufrían una obstrucción masiva de sedimentos y sales vitriólicas, endurecidos hasta parecer hueso viejo. El Yemer no podía circular, y la presión se acumulaba detrás del bloqueo, buscando reventar las paredes del núcleo. Aquello marcó el final de una mentira de 16 años. El hallazgo de la sal reordenó su universo en un instante. La debilidad de su sociedad no era la falta de fe, sino su imperdonable soberbia frente a la materia. Ellos miraban al cielo mendigando milagros, mientras los cimientos se podrían bajo sus botas. En aquel infierno de ruido y presión, Hiraya sintió cómo la vergüenza de ser una seca se evaporaba. Comprendió que no estaba rota. Era la evolución. En un mundo que se ahogaba en su propio flujo volátil, solo alguien anclado a la realidad física, alguien capaz de leer la verdad en el óxido y el sedimento, podía mantener la cabeza fuera del agua. Ella no era menos que los grandes canalizadores. Era la única adulta en una habitación llena de niños jugando con cerillas. Hiraya miró el manómetro de aguja incrustado en la tubería. Era el único instrumento en el que confiaba, porque funcionaba con resortes y física, no con fe. La aguja estaba clavada en la zona roja, temblando con una violencia honesta. Hiraya sintió una extraña vindicación al mirarla. Durante toda su vida le habían dicho que estaba rota, que era ciega al verdadero color del mundo por no percibir el flujo. Pero allí, en el vientre de la bestia, comprendió que los ciegos eran ellos.
Su padre, el consejo, los grandes maestros, todos miraban la realidad a través de un velo de superstición, buscando significados ocultos y ofensas espirituales donde solo había causa y efecto. Ella era la única profeta de la cordura en un reino de alucinados. El acero no mentía. El óxido no tenía ambiciones ni respetaba la sangre de los reyes. La materia era el único Dios verdadero que gobernaba en el estambre 7, y su liturgia se escribía con presión, no con plegarias. Aquello no era teología, era hidráulica. Si no liberaba esa obstrucción, el núcleo no iba a trascender espiritualmente hacia el éter, iba a reventar como un animal hinchado de gas. Guardó el cincel y aferró el volante de la válvula con ambas manos enguantadas. «Gira», ordenó, con la mandíbula tensa hasta el dolor. Cargó con todo su peso contra la rueda. Sus botas patinaron sobre el fango graso, arañando la rejilla en busca de una tracción imposible. El volante no se inmutó. La sal y el óxido lo habían soldado en crío al eje. «Gira, maldita sea». Cambió de estrategia. Trabó la mordaza de su llave de forja entre los radios de la rueda para crear una palanca improvisada. Respiró hondo, tragando azufre, y tiró. Tiró con una violencia que le hizo crujir las articulaciones de los hombros, sintiendo cómo el mango de acero se arqueaba peligrosamente bajo la tensión. El volante soltó un alarido, metal rasgando contra metal, pero se negó a ceder. Entonces su bota derecha encontró el vacío, patinó sobre el limo graso y se fue de bruces contra la tubería de inyección. Su hombro impactó contra el metal hirviente, la lana del abrigo siseó al contacto, encogiéndose, y un latigazo de fuego le atravesó las capas de ropa para morder la carne. El dolor la cegó. Fue un estallido de magnesio que le recorrió del brazo a la nuca, desconectándola de la realidad. El destello blanco le carbonizó la vista y la arrastró de vuelta violenta y repentinamente a otra sala de paredes blancas. De repente ya no estaba en el estambre. Estaba en la camilla de la torre este, con 8 años. No estaba el vapor, sino las gafas del doctor Aris. Sintió de nuevo el frío metálico de las agujas de plata rasgando contra su hueso, buscando un arte que jamás existió. El mismo blanco cegador de las luces alquímicas, el mismo dolor clínico y sin sentido. Hiraya boqueó, su boca se inundó de un repentino sabor a cobre. Una lágrima de pura impotencia trazó un surco limpio en la grasa de su mejilla. La tentación de rendirse le golpeó con más fuerza que el vapor. Era una gravedad física, pesada y dulce. ¡Qué fácil sería! Solo tenía que quedarse ahí, ovillada en el suelo sucio, y dejar que el calor terminara el trabajo que la genética había dejado a medias. Cerrar los ojos y disolverse. Su padre tenía razón, su madre tenía razón. Era una pieza defectuosa, un engranaje sin dientes girando inútilmente en el vacío, desgastándose sin mover nada. ¿Para qué levantarse? ¿Para qué seguir pretendiendo que importaba en un universo tejido por un arte brillante que ella jamás podría tocar? No era una heroína, era solo una niña seca jugando a ser ingeniera en el infierno, tan rota por dentro como la máquina que intentaba salvar. La muerte al menos prometía lo único que Aurea le negaba: silencio, el fin de la constante lucha por ser algo que no era. Pero mientras rodaba la rejilla mugrienta, alejándose del metal hirviente que la había marcado, su mente se aferró a una distinción crucial. Aquel tormento de niña había sido estéril, sadismo disfrazado de medicina infligida a una pieza defectuosa. Esto no. Este fuego en la piel y la vibración en el hueso eran el tributo de la física, eran la reacción inevitable a su acción. El tributo que exigía una bestia que se negaba a morir. Era un dolor honesto, un dolor que ella había elegido. Bien, pensó, triturando el gemido entre los dientes hasta reducirlo a un gruñido cruel. Se tragó la bilis y se obligó a ponerse de rodillas. Si duele, es porque por fin estoy devolviendo el golpe.
Arriba, rasgando la bruma muy por encima de su cabeza, resonó un estallido seco, un crujido colosal, similar al disparo de un cañón de asedio. Uno de los sellos de contención había colapsado. El zumbido del reactor mutó de tono al instante, abandonó los graves para convertirse en un chirrido agudo, inestable, la frecuencia exacta de una turbina entrando en histeria centrífuga. El tiempo se había agotado. Hiraya permaneció un instante en el suelo, aferrándose a su hombro pulsante, con la vista clavada en el techo de bruma tóxica. Y en esa pausa de agonía y lucidez, las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con la frialdad exacta de una trampa cerrándose. No la habían enviado para arreglar nada. Su padre, el Lord Lurian, podía ser cruel, pero jamás era un necio. Él presidía el consejo de flujo, él firmaba las partidas de gastos del refrigerante, él sabía perfectamente que el estambre 7 estaba podrido por dentro, desahuciado más allá de toda reparación posible. Sabía que la sal de vitriolo era incurable en aquel estadio terminal, y sabía, mejor que nadie, que aplicar flujo sobre la corrosión solo aceleraría la necrosis estructural. No la había enviado allí para que ejerciera de heroína, la había enviado porque necesitaba un cadáver. La lógica era impecable. Si el estambre colapsaba bajo el mando de Jorg, sería negligencia de la casa Bael, un escándalo administrativo. Pero si el núcleo se fundía mientras la hija estéril e incompetente del Lord Bael manipulaba los controles, entonces la narrativa cambiaba. Se convertía en una tragedia doméstica, un accidente lamentable provocado por una niña que jugó a ser ingeniera. Era culpa de Hiraya. Ella era el cortafuegos perfecto, una víctima propiciatoria perfecta de carne y hueso para blindar el prestigio político de su padre. Iba a morir allí, cocida viva entre el vapor, y su padre lloraría lágrimas falsas en su funeral mientras firmaba el cobro de la indemnización imperial. Una furia gélida, mucho más fría que su falta de arte, le inundó el pecho, desalojando el miedo y anestesiando el dolor. Se limpió la sangre del labio con el dorso del guante saturado de grasa y mugre. «No», dijo. Su voz sonó irreconocible. No tenía la cadencia de una aristócrata, ni siquiera la mesura de un ingeniero. Era el gruñido bajo y peligroso de algo que acababa de despertar en la oscuridad. Se incorporó, tambaleándose sobre el lodo, ignorando las punzadas de fuego en el hombro. Encaró al núcleo, que ahora ardía con una incandescencia blanca, hambriento, listo para devorar la estancia. «No vas a ganar, padre», escupió al suelo una mezcla de saliva y cobre. Hiraya dio la espalda a la válvula atascada, ya no importaba. Sus ojos rastreaban algo más drástico, una solución terminal, algo que violara todos los protocolos de la seguridad, que destrozara los libros de cuentas y desafiara la cordura misma. Su mirada se clavó en la pared oeste. Allí, cubierta de polvo y olvido, descansaba la palanca de inundación. Un hierro oxidado que nadie había osado tocar en medio siglo era el control manual que gobernaba la compuerta de inyección directa del río. Se trataba de un recurso desesperado, una reliquia de una época en la que la vida humana pesaba más que la codicia. Incidente en el estambre 7. Un relato de J. Simon. 2026, Quill and Quasar. La era de la sed apenas ha comenzado y el flujo sigue agotándose. Si quieres ser testigo de lo que ocurre tras el incidente del estambre 7 y escuchar los nuevos capítulos antes que nadie, suscríbete ahora a nuestros canales oficiales y síguenos en redes sociales. Activa las notificaciones. En la oscuridad que se avecina, no querrás quedarte solo.